Un medio que orienta es un medio que informa y analiza, capaz de marcar una dirección, de un punto a otro, de un invento a una innovación, de la idea al emprendimiento, del que lee al conocimiento. Porque lo importante para llegar a un objetivo es tener el medio para lograrlo. Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en df.cl. Faltan muy pocos días para este domingo de votación en segunda vuelta y en Diario Financiero hemos querido compartir con nuestros lectores una mirada a fondo de los programas en el área económica, los negocios y el medio ambiente, las pymes, en fin. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer más sobre las propuestas del candidato José Antonio Kast en una conversación con sus asesores Eduardo Guerrero y José Luis Daza. Hoy nos acompañan, y les doy la bienvenida, los representantes de la candidatura de Gabriel Boric, Javiera Martínez, coordinadora programática, y Dante Contreras, integrante del Consejo Económico Asesor. Bienvenidos. Les cuento, serán 2 bloques de preguntas en las que participarán varios de nuestros editores y periodistas especializados. Cada uno tendrá un espacio de 3 minutos, primero para preguntas y un máximo de otros 2 para contrapreguntar. Invitamos también a nuestros lectores a enviarnos sus preguntas al hashtag Programas a Fondo DF. En el primer bloque abordaremos temas relacionados con política fiscal, impuestos, mercado laboral. Partimos con la editora de Economía, Rosana Lucero. Buenas tardes, Rosana. Hola Tere, muchas gracias y nuevamente gracias a Javiera y Dante por estar con nosotros. 2 rostros que además yo creo que contribuyeron a este trabajo que ha estado haciendo precisamente el comando desde instancias distintas pero complementarias. Por una parte probablemente Javiera en el comando y Dante desde este consejo asesor académico que ha generado bastante expectación sobre el aporte que ha hecho al contenido programático. Yo quisiera partir por una temática que ustedes le han dado mucha prioridad, como el hecho de recuperar la trayectoria de la consolidación fiscal creíble. Este que es un concepto así como muy abstracto a lo mejor para mucha gente, yo lo entiendo o lo entendemos en el Diario Financiero como ser el alumno o alumna disciplinada frente a lo que son las arcas fiscales. Me gustaría preguntarle a los dos cómo van a lograr que esta consolidación fiscal sea creíble, sobre todo porque se nos vienen tiempos complejos, tal cual lo ha manifestado esta mañana el Banco Central. Les concedo la palabra. No sé si quieres empezar, Dante o yo. ¿Cómo? Perdón, parte Javiera tú y yo puedo ir complementando. Ya, primero muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente nosotros desde el primer programa, quizás en la primaria, ya teníamos como prioridad recuperar la trayectoria de consolidación fiscal creíble. De hecho, también tuvimos una presentación el día viernes al Consejo Fiscal Asesor, y ahí yo creo que hay 3 puntos importantes que decir. Primero, que el 2022 era un momento muy importante para dar una señal con respecto a este compromiso de consolidación fiscal, y por eso nuestro programa, y también esto ha sido aconsejado desde el Consejo Asesor, es mantener el compromiso que hoy día existe y el marco presupuestario que hoy día nos impone la ley de presupuesto. Y el trabajo que estamos haciendo ahí en equipo es también encontrar reasignaciones, y también hemos encontrado grados distintos de flexibilidad en los recursos que existen en la ley de presupuesto, flexibilidad media, otras flexibilidades más grandes con respecto a los recursos para poder llevar a cabo ciertas políticas que nos interesan, especialmente empezar el programa de gobierno, principalmente en reactivación económica o más bien en la generación de empleo, en la inversión pública, en apoyo a las pymes, y también en otros compromisos tales como la reactivación de aprendizaje y poder asegurar ciertas condiciones en las escuelas para que los niños y las niñas y la comunidad educativa en general vuelva a la sala de clase. Ahí me fui un poco, pero ese es el primer punto, nuestro compromiso para el año 2022.
Un segundo punto es Vale. efectivamente que se inicie a partir del 2023 una reducción paulatina del déficit estructural, acompañada también de los recursos, la mayor recaudación por la reforma tributaria, que sabemos que también se demora un poco en empezar. De hecho, una de las cosas que recogemos tanto del Consejo como de los distintos comandos es esta gradualidad que hicimos ciertos cambios ahora en la última etapa del Consejo. En esa convergencia que estamos proponiendo es similar a la convergencia intermedia que propuso el Consejo o que dentro de las simulaciones que mostró el Consejo Fiscal Asesor más o menos por ahí en septiembre. Y que también no es muy distinta a lo que ha presentado el comando del CAS con ciertas variaciones, que yo creo que son variaciones importantes. Primero, los supuestos que nuestros supuestos de recaudación son más altos, entonces por eso también se vuelve más realista la convergencia. Y por otra parte también, nuestros supuestos hoy día tienen como supuesto detrás el crecimiento económico que está proyectado por la IPRES. En cambio, en el comando de CAS, yo creo que ahí hay una cosa extraordinariamente optimista con respecto a los supuestos de crecimiento que ellos están teniendo detrás. Eso. Dante, ¿ibas a agregar algo o...? O sea, me parece que, bueno, primero que nada, disculpen, muchas gracias por la invitación. Me parece que la respuesta que ha dado Javiera es bastante completa, bastante integral. Quizás enfatizar un par de temas que son relevantes. Todo esto ocurre, este nuevo programa, digamos, el programa que surge después de la primaria, también está explicado, digamos, por la incorporación de las miradas de los equipos de Marco Enrique Ominami y Yanna Proboste, ¿cierto? Y efectivamente, en el programa actual, los gastos permanentes están alineados con la trayectoria fiscal, digamos. Entonces, están comprometidos o alineados también con la eventual mayor recaudación. Entonces, en ese sentido, también hay una señal, a mi juicio, bastante importante, bastante nítida respecto a la responsabilidad fiscal de este programa, y creo que es un avance bien importante y bien relevante, ¿cierto? El elemento gradualidad y el elemento de monitoreo de cómo avanzan las finanzas públicas en función a cómo se comprometen gastos adicionales, a mí también me parece que esos dos elementos son claves para asegurar, ¿cierto?, una trayectoria de política fiscal que sea consistente con una estabilidad de mediano plazo. Javiera, ahí hay dos temas a partir, digamos, de lo que tú planteas que me surge la duda. Por un lado, la gradualidad, o sea, desde 2023 se inicia esta reducción del déficit fiscal. Ahí tienen previsto, digamos, un número específico. Y lo otro, si tenían asumido, así como lo plantea hoy día el Banco Central, que el 2023 de verdad puede ser el año tal vez más complejo de lo que se pudo haber pensado, que parecía que era más bien el 2022 en términos de crecimiento económico. Teníamos ciertas metas para el año 2023 que hoy día estamos en proceso de ajustarlas según dos cosas. Primero, la conversación que efectivamente hemos tenido con el Consejo Asesor, y la segunda también con los resultados que hoy día trae el IPOM, que efectivamente en términos de demanda interna son más negativos que anteriormente, y a la vez también, o sea, y eso puede tener una repercusión en los ingresos fiscales. Yo creo que lo importante también aquí es que las mayores gastos que teníamos considerados, que si bien existen ciertas holguras hoy día de alrededor de como un porcentaje del PIB, según la dirección de presupuesto, si bien existen esas holguras, el ritmo que nosotros pongamos a las reformas va a ser importante. Entonces también ahí recogemos ciertas apreciaciones que nos hicieron los comandos de Yasna y de Marco Enrique con respecto también a cómo suavizar el gasto, por ejemplo, de la pensión básica universal. Eso yo creo que es uno de los aportes más importantes en términos como de la trayectoria de gasto que estamos suponiendo, pensando. O sea, en función un poco de lo que están viendo hoy día, del diagnóstico del Banco Central, pueden revisar algunas de las métricas que estaban previstas para el año siguiente y 2023.
Claro, ya no en el contexto de la campaña, por supuesto, porque ya no está acabando, pero también el gobierno que asuma, por ley, tiene que presentar dentro de sus primeros 90 días esta trayectoria, y ahí, por supuesto, tiene Así que estar es. incluidos esos supuestos. Nosotros hemos tratado de ser bien responsables en ocupar supuestos que vienen de los órganos que más saben, es decir, la IPRES y el Banco Central. Entonces, una vez también estando, si es que nos va bien, estando en el gobierno, vamos a seguir esa misma línea también. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora los dejo con Sebastián Valdenegro, su editor de economía, gran compañero de trabajo, así que él los va a llevar al mundo de los impuestos. Te dejo, Sebastián. Muchas gracias, Rosy, por esa presentación. Obviamente agradecerle a todos que nos acompañan esta tarde y en especial a Javiera y Dante. Quisiera partir por Javiera, pensando que este es un tema que le tocó coordinar dentro de los equipos económicos de Gabriel Boric y también después para que Dante pudiera complementar al respecto. Quisiera llevarte al tema tributario. La propuesta dentro de la reforma tributaria del candidato, el punto que más recaudación genera en los próximos 8 años es la reducción de la evasión y la elusión, con un equivalente a 2,5 puntos del producto. Ahí quisiera preguntarte, y sería ideal que pudieras dar algunos ejemplos concretos de cuán agresivo va a ser este plan para reducir la evasión y la elusión, para llegar a una cifra que varios analistas consideran muy optimistas, incluso si uno compara, es casi tan grande como la reforma tributaria de Michelle Bachelet II. Sí, ahí también nosotros lo que hicimos fue que este 2,6, llegamos también a un acuerdo de un hito intermedio, que es aproximadamente de 1,5 para el periodo de gobierno, y vamos a mezclar algunas medidas que son legislativas, pero también otras que son administrativas, y que se puedan empezar a gestionar desde el inicio del gobierno. Tiene que ver con más y mejores tecnologías para el servicio de puestos internos, que también era algo que tenía la candidatura de Sebastián Sichel. También hay ciertas aplicaciones administrativas de la cláusula de antiilusión, entre otras medidas que también están bien detalladas en el programa de la página web. Dante, ¿te gustaría complementar algo al respecto? Sí, sí. Efectivamente, algunos analistas han considerado optimista la primera cifra que se señala, pero nuevamente anclar la respuesta, digamos, a la pregunta que Rosana hacía anteriormente, es decir, mayores recursos efectivamente van a permitir mayor gasto, porque al final del día lo que se intenta hacer acá, ¿cierto?, es que gastos permanentes se alineen con ingresos permanentes. Entonces, en ese sentido, si es que la recaudación es menor a la esperada, los gastos también se tienen que alinear con esa menor recaudación. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, si es que hay un ajuste en una métrica, también uno consistentemente tiene que ser responsable y ajustar la segunda. Entonces, en ese sentido, la pregunta de Rosana nuevamente se vincula a la pregunta que tú haces ahora, Sebastián, en el sentido de la responsabilidad fiscal asociada tanto a los ingresos, producto de la recaudación en este caso, y a los gastos asociados a la misma. Ahora, igual me gustaría tener ejemplos concretos respecto de cuán agresivo debería ser este plan, pensando en el contribuyente de a pie o en el contribuyente empresa mediana o empresa grande, para ver a qué tipo de temas debería estar atentos, pensando en que impuestos internos, aduanas, va a tener, me imagino, más dientes en un eventual gobierno de Gabriel Boric. Javiera. Sí, por ejemplo, para empezar el plan de fiscalización del año 2022, hay ciertas como cosas básicas que hoy día no están sucediendo. Primero que hubo un recorte de presupuesto al servicio, y también existe detenidos concursos públicos para contratar más profesionales. Y eso ha demorado el plan de fiscalización que hoy día tiene el servicio proyectado para el año 2022. Ese es un tipo de ejemplo de las cosas que estamos pensando para iniciar las medidas administrativas, una mayor fiscalización desde el comienzo. Perfecto. Quisiera llevarlo a otro tema y ahí partir con Dante y después que Javiera pudiera complementarnos desde el comando, que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, este impuesto patrimonial que considera el programa de Gabriel Boric. Ustedes plantean de recaudar 1,5% del PIB en régimen y 1,3% los primeros 4 años del eventual gobierno.
preguntarle ahí cómo se logra esa recaudación evitando fugas de capitales, pensando en que la experiencia de otros países demuestra que es un impuesto de baja recaudación y de alta evasión. Hay al menos 3 puntos que uno podría señalar ahí al respecto. Digamos, primero, efectivamente, si uno fortalece la institucionalidad del Servicio de Impuesto Interno y reduce las prácticas de evasión y elusión, se reduce el efecto que tú acabas de identificar, digamos, ¿cierto? Eso por una parte. En segundo lugar, efectivamente, lo que uno busca, o lo que uno debiera buscar, o sea, perdón, déjeme refrasearlo. Las sociedades modernas, las sociedades desarrolladas, tienen esquemas tributarios más elevados, tienen recaudaciones tributarias más elevadas de lo que exige Chile. Entonces Chile está desalineado en ese ámbito y por lo tanto la dirección es una dirección en lograr una mayor recaudación y con esa mayor recaudación generar un mayor gasto social. Este mayor gasto social debiera incidir en temas de productividad y en temas de equidad y de movilidad social en el mediano y largo plazo. Ese es el objetivo de primer orden. Ahora, ¿cuáles son los mejores instrumentos para esto? Bueno, un instrumento es el impuesto a la riqueza, digamos. Uno tendrá que ver o tendrá que evaluar si es que ese impuesto o el diseño del mismo permite generar la recaudación necesaria, si es que no, se tendrán que buscar otros mecanismos. El punto básico de todo esto, ¿cierto?, es que Chile está desalineado en su estructura tributaria respecto a los niveles de recaudación que debiéramos tener si es que aspiramos a ser una economía desarrollada. No hay países desarrollados que tengan estructuras tributarias como la nuestra, digamos. Chile requiere ir en esa dirección, como también requiere ir, ciertamente, en un buen uso de los recursos recaudados, ¿cierto? Es decir, queremos recaudar más y también queremos gastar bien esos recursos para que esos recursos sean productivos en una sociedad, ¿verdad?, que genere oportunidades, que genere movilidad social y que genere una sociedad con un capital humano que esté a la altura del desarrollo que se aproxima. Sí, solo para complementar también que ahí en los impuestos patrimoniales o los impuestos a la riqueza en realidad son un conjunto de impuestos, no solamente el conocido como el impuesto a los súper ricos. Perfecto. Muchas gracias, Javiera y Dante, por responder nuestras preguntas. Y ahora le doy el pase a Carolina León, nuestra periodista estrella en materia laboral del Diario Financiero. Adelante, Caro. Gracias, Seba. Qué buena presentación. Javiera, Dante, gracias por estar hoy con nosotros. Yo los quisiera llevar a un tema bien emblemático en la agenda laboral que ya lleva sonando su par de años y tiene relación con la reducción de la jornada laboral. Uno de los compromisos estrellas del candidato Gabriel Boric es reducir efectivamente la jornada laboral a 40 horas. Sin embargo, a mí me gustaría saber qué tan factible ven realmente esa reducción de jornada cuando para muchos actores del mercado laboral la real necesidad actual es la recuperación de los empleos. Ahí no sé si Dante quiere partir. No, comienza tú no. Ya. Bueno, efectivamente hoy día las 40 horas es una de las medidas como símbolo del programa de gobierno. Y ahí primero, y creo que es muy importante recalcar que la entrada en régimen de esto será gradual. Entonces, efectivamente, esto no necesariamente tiene que ocurrir a inicio del próximo año, sino que también estamos pensando que sea gradual tanto en tipo de personas como en sectores económicos. Creemos que, por ejemplo, pero esto también es una discusión que se tiene que dar en los espacios prelegislativos, como empezar por sectores económicos que son menos intensos en mano de obra, pero obviamente tenemos que priorizar hoy día la recuperación del empleo. También estamos trabajando en apoyar estas 40 horas con tipo de subsidio hacia las pymes que lo necesiten, pero de nuevo, acá lo importante será que va a ser una entrada gradual, tanto en el tiempo también, pero también como en los tipos de personas o sectores. Dante, no sé si quieres complementar con algo al respecto. Sí, efectivamente cuando uno piensa en reducir horas, también tiene un efecto sustitución por el número de personas. ¿Te das cuenta? Hay un trade-off ahí. Y por lo tanto, la gradualidad te permite
te permite justamente hacer ese fine tuning y ajustar, ¿cierto? Ajustar cuánto reducción de número de horas y cómo eso podría afectar, por efecto sustitución, una mayor contratación de personas, digamos. Entonces, hay dos efectos que están involucrados. Hay un efecto sustitución y un efecto escala directamente asociado al mayor costo por hora trabajada, digamos. Pero efectivamente la gradualidad te permite monitorear y ajustar cuál es la trayectoria óptima, ¿verdad?, de esa política. Y en esa línea, complementando un poco lo que mencionaba Javiera, respecto a estos subsidios que se están evaluando para que esto no impacte negativamente en las MIPYMES, que de hecho es el universo de empresas que destaca el programa, ¿qué subsidios en particular se están evaluando para compensar esta reducción? Además de lo que tú mencionas de que esto se va a implementar diferenciadamente dependiendo del sector productivo. Nosotros ya estamos evaluando, porque el programa de gobierno está comprometido a que todo este tipo de iniciativas puedan ser donde el Estado puede ir acompañando a las pymes. Entonces, hoy día estamos evaluando la gran cantidad de subsidios que hoy día existen, que no necesariamente están bien focalizados, y poder transformarlos en subsidios al empleo que sean decrecientes en el tiempo, por ejemplo. Hay un subsidio que es el ingreso mínimo garantizado, que si bien algo de esto pretende hacer, a nuestro juicio creemos que se puede hacer mejor, que se puede focalizar más también en quienes más en las empresas que más lo necesitan, que serían las MIPYMES, y poder hacerlo de manera focalizado para que apoyar a las MIPYMES que también tengan y enfrenten mayores problemas de liquidez. Y por eso también esta medida, no solamente está este subsidio, sino que hay un compromiso con las pymes, que también el miércoles pasado también lo presentamos, también está dentro del paquete de recomendaciones del Consejo Asesor, para que estos subsidios de empleo también se vean complementados con otro tipo de políticas que ayuden a la liquidez de las pymes y también a crecer y a modernizarse, pero sobre todo también en un primer foco inicial a la liquidez. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. Dante, ahora doy el pase al segundo bloque de preguntas. Le doy el pase particularmente a Marcel Opliger, que va a abordar otro tipo de temas. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Hola, Javiera. Hola, Dante. Gracias por acompañarnos esta tarde. Yo quiero hacerles una pregunta en el ámbito internacional y concretamente sobre un país que es estratégico para Chile, que es China. China el 2019 se convirtió por primera vez en el primer inversionista extranjero en Chile, y hace rato que es nuestro primer socio comercial. Pero ustedes saben que por una serie de razones que no hay espacio de conversar acá, los negocios con China en general suscitan controversia, como nos recordó hace poco la licitación fallida con la empresa Isino. ¿Ustedes creen que en términos generales las inversiones con China, de China y los negocios con ese país deben ser objeto de una suerte de diferenciación respecto de otros países? Javiera, Dante, no sé. Yo creo que primero a nosotros nos interesa seguir fortaleciendo estas relaciones comerciales. De hecho, o sea, hoy día, tal como tú lo decías, China es uno de los principales socios comerciales de Chile, y todas estas relaciones comerciales también tienen que estar dentro y sujetas de una política de Estado, que también es lo que nos creemos que tenemos que tiene que prevalecer en las relaciones comerciales internacionales que tiene nuestro país. Yo creo que más que una política especial, sí es importante siempre tener una diversificación de los socios comerciales, y eso se analizará caso a caso, pero que quiero como transmitir primero en que nos interesa ir llevando estas relaciones como política de Estado, en fortalecer estas relaciones comerciales y también velar por la diversificación de nuestros socios comerciales. Pero, ¿qué margen de diversificación tiene Chile, que vende cobre básicamente en el mundo actual, siendo China el principal comprador de cobre del mundo?
no parece que haya muchas alternativas, ¿o sí? Es decir, efectivamente China es el principal comprador, pero eso no significa que la política comercial chilena sea solamente enfocada con China. Yo creo que ha sido un éxito, una política completamente diversificada y buscar socios comerciales en distintas partes del mundo. Creo que eso blinda no solamente en este caso al sector minería, sino que blinda a muchos sectores en la sociedad, en la economía, y le da muchas oportunidades a muchas empresas, ¿verdad?, de desarrollar y de poder exportar. Es decir, Chile no solamente vende cobre, vende un montón de otros productos y por lo tanto el tener buenos acuerdos comerciales bien ordenados y que sean beneficiosos para el país, yo creo que es un tema de primer orden. Ahora, respondiendo más directamente a tu pregunta, ¿verdad? A mí me parece que China es un socio clave, va a ser un socio clave en el futuro, ¿cierto? Uno no puede desconocer eso, la escala a la cual va creciendo China y va posicionándose en el mundo es clave. En los años 30, 40 eran granjeros y ahora tienen estaciones espaciales, digamos. Entonces, realmente es una escala completamente distinta. A mí me parece que es muy relevante tener un trato neutro con ellos, pero estratégico, ciertamente estratégico. Y además, otro efecto que a mí me parece y que no me gustó, y aquí voy a hablar a modo personal, ¿no? No me gustó la situación de los pasaportes y cómo se resolvió finalmente. Es decir, si uno lo piensa bien, uno debiera hacer una buena licitación y prever o anticipar todos los elementos que están asociados a esta licitación, ¿verdad? Y si posteriormente gana el individuo A o gana el individuo B, ya está, eso es. ¿Ah? Si es que las reglas fueron bien hechas y el programa fue bien realizado, el programa de licitación me refiero, entonces ciertamente hay un ganador o una ganadora y ya está. Entonces, en ese sentido yo creo que ese tipo de manejo hay que mejorarlo. Ciertamente se requieren mejores institucionales en este caso y creo que ese episodio nos tiene que servir de experiencia, ciertamente para no caer en una situación como esta nuevamente. Entiendo. Una segunda pregunta para seguir en esa línea, digamos. El otro gran debate respecto de China es la asimetría en la relación económica, ¿no? Precisamente por lo que mencionabas tú. Dado que ustedes son más partidarios de impulsar cambios o mejoras en la matriz productiva de Chile, ¿qué márgenes hay para hacer cambios? ¿O qué tipo de cambios se podrían hacer para reducir el riesgo de dependencia con una economía como la China? ¿Qué otras cosas puede realmente hacer Chile más allá de vender cobre y algunas cosas más? Dante, me imagino. Pensé que Javier iba a responder esta, pero... Adelante. Ya, le doy yo. Bueno, nuestro programa también está bastante comprometido con agregar valor hoy día a nuestra economía y también y dentro de esa agregación de valor el rol que juega la innovación es muy importante para nosotros. Por eso también hemos insistido tanto en presentar dentro de nuestras propuestas de cambio la Banca Nacional para el Desarrollo, por ejemplo, fortalecer eso como un compromiso de mediano plazo, pero también fortalecer hoy día la institucionalidad que tiene la innovación, que también está desagregada, está menoscabada también en los últimos años. El presupuesto de Corfo se ha ido reduciendo en los últimos años también. Entonces yo creo que ahí la apuesta por la innovación que está en nuestro programa, no solamente por el aumento presupuestario que eso queremos hacer, sino que también por los instrumentos que hoy día se ocupan para innovar, también por el proceso de descentralización que nosotros queremos hoy día tener en el país. Todo ese suma de cosas, y acá también lo dicen mucho, no existe una bala de plata, pero sí estamos tratando de cuadrar un círculo que tiene distintos agentes y distintos incentivos y distintos instrumentos para efectivamente poder agregar valor a nuestro país y de esa manera diversificar o minimizar el riesgo a esta dependencia. Gracias, Javiera. Ahora queríamos... Si me permite agregar algo más, Marcel. O sea, tu punto es correcto, ciertamente, ¿no? Esta de la relación asimétrica de un país como Chile con China, pero en realidad, dado el tamaño de nuestra economía, nuestra relación asimétrica es casi con el resto del mundo, ¿no? Entonces, lo es con la Comunidad Europea, lo es con Estados Unidos, claro, particularmente con China.
Entonces, en esa métrica o en ese sentido, lo que uno tiene que pensar más bien es de qué forma, como decía bien Javiera, uno tiene una estructura productiva bien diversificada, con buena innovación, con recursos para innovar, con recursos para promover nuevas iniciativas, de tal manera de que uno se blinde de esa simetría a través de un portfolio más diversificado, ¿cierto?, de producto y de cliente. Entonces, me parece que un país como Chile tiene que insistir, ¿cierto? Tiene que insistir en la mirada hacia afuera, tiene que insistir en tomar las mejores prácticas, tiene que insistir en mirar las potencialidades que hay fuera del país de tal forma de beneficiar, ¿cierto? Y darle espacio, darle cancha, ¿cierto?, a nuestra empresa. Hay otro aspecto de las relaciones internacionales que a mi juicio el país lo hace de manera bastante pobre, ¿okay? Que es la relación con la banca multilateral. Es bien interesante, por ejemplo, la relación que existe en muchos países, digamos, con el Banco Mundial, con el Fondo, con el BID, con la CAF, etcétera. Y no solamente por un tema de acceso a recursos y de endeudamiento. Chile hasta ahora no lo ha requerido, digamos, quizá en el futuro próximo lo requiera, endeudamiento de estas instituciones, pero quizás más importante que el tema de financiamiento es el tema de asistencia técnica, es decir, todas estas instituciones proveen ayuda, proveen acompañamiento a una serie de políticas y Chile lo aprovecha menos de lo que podríamos hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, ahí también hay un espacio interesante de cooperación y de internacionalización de nuestra economía y de nuestra sociedad. Gracias, Dante. Gracias, Javiera. Ahora queríamos hablar de pensiones, pero como nuestro periodista especializado en el área, Daniel Vizcarra, tuvo un par de problemas para conectarse, le voy a dar el pase a el subeditor de Economía, Sebastián Valdenegro. Sebastián, por favor. Muchas gracias, Marcel. Voy a tratar de estar a la altura de Daniel en este tema tan importante, probablemente que es el tema más importante por estos días, que es pensiones. Quisiera partir con Javiera. El fin de semana, el coordinador político de la campaña, Giorgio Jackson, señaló en una entrevista que una de las ideas detrás de este nuevo sistema previsional que están planteando es generar una rentabilidad garantizada para los pensionados. Ahí quisiera preguntarte específicamente en qué tipo de instrumentos están pensando que invierta este nuevo ente público autónomo para generar una rentabilidad garantizada o libre de riesgo. No he podido ver, me han comentado la entrevista de nuestro vocero Giorgio, no, yo no la he podido ver en particular, pero yo creo que ahí, hoy día, la propuesta que hoy día tenemos, y estaba también en el acuerdo de implementación programática, es que hoy día vamos a tener cuentas personales que tengan un ahorro colectivo. Y esa rentabilidad es la financiera en términos reales que luego se distribuye colectivamente para mitigar el riesgo. Entonces, básicamente vamos a diversificar los riesgos entre generaciones, que es algo que, no sé, que hoy día no podemos hacer y el ahorro individual no lo permite, pero esa es la idea macro que está dentro del acuerdo de implementación programática. Ahora, mi duda, que quizá ahí también lo puede complementar Dante, es cómo se genera una suerte de compartir el riesgo intergeneracional o reducir los riesgos pensando en que, no sé, la generación más joven está probablemente en el fondo A más riesgoso, mientras la generación que está más próxima a jubilar está en el fondo menos riesgoso. ¿Cómo hay ese trade-off? Si quisiera Javiera o Dante complementarlo. No. ¿Puedes precisar un poquito la pregunta? Sí, lo que pasa es que Javiera planteaba esta idea de que, dado que va a haber un sistema intergeneracional, eso va a servir de alguna manera para equilibrar los riesgos que hay en el sistema, ya para asegurar una rentabilidad un poquito más libre de riesgo. Y preguntarles cómo se hace eso pensando en que hay generaciones más jóvenes que están más afectadas a riesgo y generaciones más próximas a jubilar que están en un fondo que es menos riesgoso. ¿Cómo se genera eso? O sea, hay distintas alternativas. Por ejemplo, si tú miras
los modelos de los países escandinavos, por ejemplo, a través de su esquema de cuentas nocionales, te permite tener un esquema de compartir el riesgo, digamos, que te permite al final del día tener un sistema de pensiones un poco más beneficioso, digamos, para los trabajadores que lo que tenemos acá. Entonces, un camino ciertamente es un equilibrio en esa dirección. Lo que no tenemos que perder de vista, y creo que tu pregunta, como tú comenzaste la pregunta, me parece del todo correcta cuando tú señalas este es un tema más álgido y de lo más relevante que tenemos para adelante. No tenemos que olvidar que la reforma de pensiones está pendiente ¿desde cuándo? Desde el 2003, por ahí, con las primeras comisiones, ¿no? Y grupos de trabajo que se pusieron a investigar este tema y hacer propuestas. Y creo que no hemos demorado mucho, y eso es parte del problema de economía política que hemos tenido en el país en tanto tiempo. Es decir, el retardar tanto las reformas, ¿cierto? Genera tensión social, genera conflictividad, genera impaciencia, genera problemas. Entonces, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo, tenemos que tratar de avanzar en un equilibrio que sea razonable. Me parece que hoy día, producto de la campaña que estamos viviendo, ha habido cierto acercamiento, por fin, digamos, en esa dirección. Entonces, me parece que avanzar en un esquema, por ejemplo, de pensión básica universal, como la que se está planteando desde esta candidatura, me parece muy razonable, me parece muy oportuna, y por sobre todo me parece relevante para los equilibrios sociopolíticos del país. Es decir, como país no estamos demorando demasiado en todas las reformas, es muy lento todo el proceso, y eso complica, eso genera desprestigio en la clase política, genera tensión y genera mucho malestar en la población. Creo que esos factores, por ejemplo, son factores que tenemos que rápidamente converger, y creo que va a ser tarea de la próxima administración llegar a acuerdo en el Congreso y avanzar rápidamente en estas materias. Perfecto. Nos están llegando muchas preguntas del público a través de las redes sociales, a través de nuestro hashtag propuestas a fondo DF. Y una consulta que también se repitió ayer, que la reiteramos hoy día, tiene que ver con la tasa de reemplazo que busca asegurar este nuevo sistema de pensiones que ustedes están proponiendo. Para hacerse una referencia, ayer los encargados económicos de CAST apuntaban a una tasa en torno al 70%. ¿Cuál es la promesa que ustedes ponen sobre la mesa, Javiera? Nosotros hemos sido sumamente responsables en justamente aprendiendo de la experiencia cuando se prometió el 70%, no hacer esa promesa. Yo tampoco sé cómo desde la candidatura de José Antonio Kast llegan a ese número, porque además ellos prometen un fortalecimiento de la capitalización individual, y sabemos que mediante capitalización individual es imposible llegar al 70%. No sé qué tipo de rentabilidad están asumiendo que va a tener el sistema. Hoy día también escuchaba ayer del debate que claro, hablaban de una rentabilidad promedio de los últimos años, pero sabemos que es poco cierta esa rentabilidad, porque en los últimos años ha rentado mucho menos que rentó el sistema al principio. Yo no sé cómo llegan al 70%. Nosotros tenemos varias simulaciones, pero creo que los responsables hoy día, previo también a una discusión legislativa que todavía no se abre, no es comprometerse con una tasa de reemplazo, porque nuestra propuesta también no es de beneficio definido. Cuando uno tiene una propuesta de beneficio definido, efectivamente uno puede decir el beneficio definido va a ser un 70% de las remuneraciones de estos 3 últimos años, algo así. Nosotros hoy día no tenemos esa característica, que también es riesgosa por varias razones. Así que me parece raro el compromiso de la candidatura de José Antonio Kast. Quizá un aspecto, sí, que son aspectos que hay que considerar, es la fijación de expectativas. Me parece, y ahí obviamente coincido con lo que acaba de señalar Javiera, hay que ser súper cuidadoso con los mensajes que se le entregan a la ciudadanía. Es decir, si es que vamos a prometer 70% de tasa de reemplazo y después no cumplimos, eso genera un problema. Va a generar un problema de mediano plazo, va a generar un problema de largo plazo. La gente se va a acordar de esto, ¿cierto? Entonces, eso es realmente un problema. Entonces, yo creo que hay que ser bien responsables, bien serios, y
y tratar de ir avanzando en la medida de lo posible, ¿cierto?, con las mejores políticas públicas que tengamos para acompañar razonablemente estos cambios que se quieran hacer, en materia de pensión y en otros, naturalmente. Perfecto. Tengo una última pregunta, el tema de pensiones, partiendo nuevamente con Javiera y después con el complemento de Dante. Es más política, pero es bien contingente pensando en cómo es la conformación del nuevo Congreso. Pensando en este prácticamente empate en las fuerzas políticas, tanto en la Cámara como en el Senado, ¿cuánto dispuestos están ustedes como equipo económico a mantener la capitalización individual para poder añadir al sistema un componente colectivo? Como por ejemplo propuso la presidenta Michelle Bachelet. ¿Y si este componente de capitalización individual se puede llamar AFP, se pueden mantener las AFP como hoy día la conocemos? Nuestro programa y cómo hemos diseñado la propuesta de pensiones tiene dos focos, dos objetivos. Uno, poder mejorar las pensiones hoy y en el futuro, y el segundo es sostenibilidad fiscal. Cuando uno quiere juntar ambas dos objetivos, hay varias como fórmulas para hacerlo. Y uno tiene que poner en el fondo el objetivo de política pública y luego ver qué mecanismo ocupa para eso. Cuando uno trata de avanzar a esos objetivos, tiene, por ejemplo, que algunas candidaturas lo han dicho, que esto se haga todo por impuestos. Hoy día, si hacemos todas estas mejoras de aumentos de pensiones por impuestos, no alcanza. No lo podemos hacer sin que endeudar al Estado de manera totalmente irresponsable. Y menos tampoco lo podemos hacer porque hoy día la estructura tributaria es regresiva. Entonces, hay otros que dicen, no, esto tiene que ser 100% reparto, que también sería una irresponsabilidad hacerlo, porque efectivamente, por temas demográficos, porque está alguien quebrado en el resto del mundo, no se puede hacer. Entonces, uno tiene que transitar en un espacio intermedio. Y ahí nosotros creemos que la capitalización individual, el problema que tiene es que efectivamente nos genera, uno tiene que esperar una generación entera para poder mejorar las pensiones. A través de capitalización individual uno no va a poder hacerse cargo de las malas pensiones que existen hoy día en los jubilados y las jubiladas, no se va a poder hacer cargo de las malas pensiones que vienen en los próximos 10 años, y sobre todo no se va a poder hacer cargo de las malas pensiones después de los retiros. Entonces creemos que nuestro modelo ideal no las considera, pero claramente para avanzar vamos a tener que conversar, y diálogo, y el mandato que ahí tenemos de nuestro candidato a presidente siempre conversar para poder viabilizar los cambios propuestos. Pero de nuevo, yo creo que técnicamente no es la mejor opción porque no cumple con estos dos objetivos de política pública que tenemos, de mejorar pensiones y a la vez hacerlo con sostenibilidad financiera en el tiempo. Dante, ¿quisieras complementar con algo? No, me parece que Javier ha respondido de forma bien nítida. Perfecto, muchas gracias a ambos. Podríamos estar toda una tarde conversando del tema pensiones, pero también hay temas tan importantes como este, y para eso quisiera darle el pase ahora a Alejandra Rivera, que es la editora de Innovación y del FLAP del Diario Financiero. Adelante, Ale. Gracias, Sebastián. Hola, Javiera. Hola, Dante. Yo los quiero llevar en esta oportunidad a hablar del tema PYME, y especialmente de PYME y efectos de la pandemia. Hemos visto que las micro, las pequeñas y las medianas empresas han tenido varios problemas de liquidez durante la pandemia. Las PYME, si bien algunas pudieron acceder a créditos con garantía estatal como el FOGAPE, en el caso de las micro se quedaron fuera casi todas porque no están bancarizadas. Ustedes en el acuerdo de implementación programática plantean una serie de medidas, y entre ellas, por ejemplo, fortalecer programas de crédito a MIPYME a través de Banco Estado y de otras entidades públicas como Corfo, Cercotec, FOSIS. Me gustaría saber qué medida concreta implementarán para las pequeñas empresas en los primeros 100 días de gobierno para garantizarles liquidez. Por ejemplo, van a capitalizar Banco Estado y inyectarán recursos adicionales a estas entidades que les nombré. Javiera o Dante. A mí me tocó seguir bien de cerca la tramitación del FOGAPE, y efectivamente hoy día una de las, dentro de la campaña, en la conversación con las pymes, uno de los problemas que más nos han alertado es que este tipo de instrumentos no necesariamente funcionan eficientemente para quienes no están bancarizados. Porque incluso como considerando las garantías, las políticas de riesgo de las entidades bancarias hoy día no permiten su incorporación.
Y ahí no queremos que el FOGAPE se convierta en un nuevo como CAE 2.0 que restrinja a las pymes. Y lo que estamos pensando es efectivamente poder destinar mayores recursos a los programas de Corfo y Cercotec, que sean de más fácil acceso. Ahí también hay ciertas cosas que ha hecho el gobierno hoy día actualmente que tienen que ver con ventanilla única y otros temas más administrativos que quizás no han sido tan, no se han proyectado tanto, que creemos que podemos fortalecer. También queremos fortalecer el programa de microemprendedores de Banco Estado, principalmente potenciando instrumentos para apoyar las primeras etapas de los emprendimientos. Entonces nosotros pensamos que dentro de los recursos que tenemos de libre disposición, que son aproximadamente 800 millones de dólares, poder hacer uso en ese tipo de cosas. Hoy día no sabría decir cuánto de eso, pero estamos pensando dentro del análisis que tenemos de los recursos libres de disposición y de mayor flexibilidad, poder apuntar a ese tipo de problemas. A ese tipo ¿Y cuál va a ser la medida, perdona, y cuál va a ser la medida más urgente que van a implementar en los primeros 100 días de gobierno para justamente garantizar un acceso a liquidez? Yo que también creo que ahí el pago a 30 días es algo también que las pymes nos han pedido de manera de darle mayor urgencia. Pero ahí también se requieren otras cosas legislativas que sucedan. Entonces yo creo que también incrementar los recursos para FOGAPE, FOGAIM y otros tipos de subsidios son los que nos interesa de manera prioritaria empezar. Perfecto. Mira, te lo preguntaba principalmente porque hay muchas pymes que están ahora en la bicicleta pidiendo un crédito FOGAPE para pagar un crédito FOGAPE anterior, por ejemplo, y como, bueno, como ustedes también lo hicieron en el análisis, las micropymes, las más pequeñas, no están bancarizadas, entonces no acceden fácilmente a estos créditos. Además, ahora tenemos una variante nueva, que es la Omicron, que ha tenido distintos comportamientos en distintos continentes. Si bien surgió en Sudáfrica no está causando los estragos que sí, como lo está sucediendo ahora en Noruega o en Inglaterra incluso. Entonces quería saber si ustedes han pensado o tienen algún plan de emergencia para afrontar una extensión de la pandemia durante 2022, sobre todo en lo que se refiere a ayuda a las pymes y a las pequeñas, a las microempresas. Nosotros tenemos hoy día un compromiso también de empezar, y también es dentro de las primeras medidas del gobierno, un cambio en la gobernanza de cómo se ha gestionado la pandemia y poder darle mejor política, una mirada más bien de política de Estado. Y ahí también nuestra jefa de campaña ha sido, Isquia Siches, ha sido bien insistente en este punto, de manera de poder coordinar mejor también los esfuerzos que hacen los Estados. O sea, habiendo dicho eso, primero creo que para poder de alguna manera decirles que queremos gestionar la pandemia de manera diferente y no tener que llegar y escuchar y dialogar, para no tener que llegar a medidas como más extremas en términos fiscales. O sea, primero como esa nota de prevención. Y segundo, claramente hoy día si llegamos a un escenario sanitario adverso, el Estado va a tener que tomar medidas, ojalá en los timings lo más adecuado posible, para que esas medidas sean menores a las que uno tiene que tomar cuando ya está la pandemia desatada y tengamos que tener medidas más restrictivas en temas de movilidad. Pero eso hoy día también la ley de presupuesto, por suerte, guarda esos espacios presupuestarios. Entonces, de hecho, en la ley de presupuesto, en el Tesoro Público, sale específicamente estos recursos están resguardados para las pymes y ser utilizados en el contexto sanitario. ¿Serán o no suficientes? Habrá que ver en qué momento de pandemia estemos, pero desde ahí sí hay instrumentos que se puedan utilizar. Y también solamente una cosa corta, que en la generación de empleo de nuestro plan de reactivación económica también tenemos una apuesta por algunos sectores para poder ayudarlos a reactivarse y estén más preparados ante algo así, como por ejemplo la infraestructura para la cultura, que hoy día el sector de cultura no se vea paralizado como estuvo dentro de la pandemia por falta de infraestructura adecuada para afrontarlo. Perfecto, muchas gracias. Ahora los quiero llevar a otro tema, a ver si alcanzamos a abordarlo cortito, que es el tema de los impuestos verdes. Ustedes en el acuerdo de implementación programática hablan de un conjunto de impuestos verdes y que en su total la meta es recaudar 0,3% del PIB al final del gobierno y un 1% en 8 años.
Quisiera saber si me pueden dar algunos ejemplos. Hasta ahora, por ejemplo, existe un impuesto a la generación de emisiones, que es de $5 por tonelada a las fuentes fijas, ¿no? Quisiera saber si van en esa línea o son otro tipo de impuestos, y si me pueden dar detalles, por ejemplo, de cuánto sería el impuesto, la gradualidad y sobre todo a qué sectores se lo aplicarían. Dante, no sé si, o Javiera. Sí, aquí nosotros estamos explorando un conjunto de impuestos y también sabemos que necesitan una transición especial estos impuestos, y también que tienen que tener un correlato para hacerse cargo de algunos efectos adversos que tienen estos impuestos. Entonces, ahí estamos pensando en la eliminación al impuesto al diésel, la eliminación de la exención, perdón, así también de los combustibles, un aumento del precio del carbono, que también, si uno lo compara a nivel internacional, es bastante alto, pero ahí yo creo es donde más queremos tener un diálogo abierto con las industrias afectadas para ver cómo nos vamos ajustando. Pero, de nuevo, es un paquete de distintos instrumentos que estamos proponiendo, y cuya gradualidad también fue una de las cosas que hemos ido cambiando o modificando en este diálogo, tanto con el Consejo como con los otros comandos. Para precisar en el tema del diésel, ¿lo que quieren es subir el impuesto al diésel o eliminar la devolución del pago del impuesto? Ambas opciones las hemos las hemos estado estudiando, pero la idea es eliminar la distorsión que hoy día causa en el mercado, y en el fondo hoy día esta eliminación termina siendo regresiva en muchos casos. Entonces eso es lo que nos queremos hacer cargo, y también va a haber esto es súper importante, va a haber una devolución para las clases medias afectadas. Estamos pensando en las grandes mineras, más que en la persona que ocupa su camión para el trabajo. Eso es súper, súper, súper importante resaltarlo. O sea, lo que buscan entonces es eliminar la evolución del impuesto a las grandes empresas, ¿no? A sectores como el minero. ¿Esa es la idea? Para precisar. Sí, pero de nuevo, yo creo que dentro de los impuestos verdes es donde también queremos ir conversando, y los distintos mecanismos. Primero, de nuevo, como el objetivo de política pública es lo que nos interesa resguardar. Los mecanismos los podemos ir como conversando, y ese es también el mandato que siempre nuestro candidato nos da en esos temas que sabemos son más difíciles y tienen una economía política compleja. Entonces, salvaguardar el objeto de política pública, que es efectivamente gravar a quienes más contaminan, y no por eso, y también avanzar hacia un sistema más progresivo. ¿Y han pensado en algunos incentivos, por ejemplo, para incorporar energías renovables o otro tipo de energías como hidrógeno verde al sistema? Sí, también algunas cosas como permisos de circulación para los autos. Esto no es mi especialidad en nada. O Dante, si quiere agregar algo en medio ambiente. Pero sí, permisos como de circulación para autos que sean más amigables con el medio ambiente, y ese tipo de cosas regulatorias, y poner incentivos en esa línea. Perfecto. Dante, si quieres agregar algo. Sí, quizás agregar lo importante de dar señales de mediano plazo hacia dónde va la dirección. ¿Te das cuenta? Es decir, el cambio climático el cambio climático es un tema relevante. La COP de Glasgow nos mostró un panorama bastante oscuro. Entonces, Chile, como todas las economías del mundo, se tienen que ir alineando en una dirección, ¿cierto?, más proambiental. Ahora, ciertamente lo que está escrito en el programa es una señal que va en esa dirección, pero naturalmente tiene que dialogar con condiciones que, por ejemplo, tú misma, Alejandra, mencionaste hace un rato. Es decir, supón tú que la pandemia con Omicron nos pega súper duro el próximo año. Naturalmente, ahí la gradualidad empieza a jugar un rol en el sentido de ajustar medidas, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que separar cuáles son
señales de mediano o largo plazo que son importantes a nuestro juicio para el desarrollo del país y cuáles van a ser algunas medidas o cuál es la factibilidad de alguna medida de corto plazo. Entonces, en ese sentido, lo que señala Javiera efectivamente va en esa dirección. Va en la dirección de dar una señal clara respecto a lo importante de grabar de forma adecuada a quién contamina más, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Ser lo suficientemente flexible para acomodar esos instrumentos de acuerdo a las condiciones económicas que se estén viviendo. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Javiera. No alcanzo a preguntarles más por tiempo. Y le doy el pase a Jorge Isla, su editor de empresa. Jorge. Gracias, Alejandra. Hola a todos. Me corresponde abordar el tema de las propuestas en salud. Uno de los objetivos que se ha mantenido firme desde la versión 1 del programa de Gabriel Boric ha sido el fin de las ISAPRES, objetivo que está ratificado, ¿cierto?, en las versiones actuales del programa. Quería preguntarles en qué plazos se está planteando este objetivo, que es un cambio bastante importante en el sistema actual, y si está considerado aplicar los criterios de gradualidad con el cual el candidato se ha comprometido en otras reformas importantes. Ahí hacer una aclaración, lo que hoy día la propuesta es que las ISAPRES cambian en el rol que hoy día las conocemos. O sea, las ISAPRES pasan a ser seguros voluntarios, complementarios, suplementarios, con una mejor regulación de la que hoy día tienen, pero no es que desaparezcan como se fina la ISAPRE, sino que más bien hay un cambio en el rol que tienen hoy día las ISAPRE. Y de los tiempos que estamos pensando, hoy día la mayor urgencia que desde el equipo de salud nos han transmitido es hacerse cargo de la pandemia, gobernar la pandemia, luego poder hacerse, o incluso antes de eso, hacerse cargo de la lista de espera y la tremenda, y cómo han crecido y el rezago que existe en distintas patologías, en temas como el cáncer son especialmente que nos preocupan, y por eso también queremos avanzar en el copago cero en términos de cáncer, y eso estamos pensando por lo menos para el primer año de gobierno. Además también creemos que la Convención Constitucional va a abrir de manera o va a facilitar el avance a este tipo de reforma. Entonces estamos pensando que ya en un segundo o tercer año de gobierno ingresar una reforma más estructural al sistema. Pero eso, primero hacernos cargo de la pandemia, de los rezagos, y avanzar hasta el sistema universal de salud, donde las ISAPRES cambian en su rol y pasan a ser seguros complementarios, y creamos este nuevo Fondo Universal de Salud. Sin embargo, por lo que entendemos, ¿verdad?, dejan de administrar el 7% de cotización de salud y se transforman en una aseguradora complementaria de segundo piso, tal como tú lo planteas. ¿Ustedes piensan que esta migración de las contribuciones de los afiliados del sistema privado a un Fondo Universal de Salud, como que ustedes están planteando, va a ser suficiente para hacerse cargo de los objetivos que tú misma estás planteando en materia de salud? ¿O va a ser necesario hacer otra estructura? ¿Cómo está armado el modelo de con este diseño que es completamente nuevo en el país? Hoy día, efectivamente, hay parte de las cotizaciones que finalmente uno paga a la salud, que en vez de estar financiando un tratamiento del cáncer, por ejemplo, una persona, terminan en lucro o se malgastan. La cifra exacta no me acuerdo, pero por lo menos $100 millones anuales en gastos de administración y lucro dentro de la ISAPRE. Entonces, hoy día efectivamente la posición de la candidatura es que, dado que en recursos en salud siempre van a ser escasos, no podemos seguir dándonos el lujo de seguir malgastando la plata, porque al final cuesta en vida. ¿Y qué pensamos que es suficiente? Respondiendo a tu pregunta, ¿es suficiente pasar ese 7% al sistema para que se mejore la salud? No. Es parte de las cosas que nosotros creemos que va a agregar eficiencia al sistema, que va a ser un mejor uso de recursos, pero efectivamente hoy día con esos recursos que va a tener el sistema, vamos a poder no solamente distribuirlos con mayor equidad, sino que también invertir más en nuestro sistema de salud público para que efectivamente se pueda hacer cargo de las cosas que se necesitan. Mejorar la productividad de los pabellones, tal como lo promueve la Comisión Nacional de Productividad, mejorar la cantidad de especialistas en algunos lugares, de centros médicos,
pero también, obviamente, utilizando mejor los recursos se abre una cancha mucho más grande para la mejora y nivelar lo que nosotros hoy día necesitamos hacer, nivelar el sistema hacia arriba. Pensando en los actuales afiliados del sistema de la ISAPRE, que son más o menos el 20% de la población, en esta transición, ¿cómo se van a asegurar sus, digamos, de alguna manera sus condiciones, sus coberturas? ¿Cómo se hace cargo de un segmento de la población que tiene un sistema y condiciones contratadas, ¿cierto?, con un sistema privado en un nuevo modelo público y común? ¿Se van a mantener las condiciones? ¿Se repactan? ¿Cómo se está pensando en esta transición y cómo se hace cargo el Estado, digamos, de personas que tienen un cierto estándar de salud actual en el sistema actual de cotización privada? En el acuerdo de implementación programática, yo creo que dentro de las partes que más discutimos justamente son las transiciones al nuevo sistema, donde no solamente nos interesa proteger la libertad de elección por parte de las personas en términos de que puedan asistir si así lo requieren al prestador privado, pero lo segundo también es que efectivamente se mantengan los beneficios y las coberturas que tienen hoy día las personas afiliadas al ISAPRE hasta lograr una convergencia entre las coberturas de manera universal. Entonces, eso debería ser uno de los objetivos de reforma a ser garantizados por el FUS, porque también ha sido una de las preguntas más comunes que tenemos, que nos salen en la discusión sobre el sistema. Entonces, ahí lo que el equipo está trabajando es efectivamente cómo realizar esa convergencia de cobertura. Yo me pierdo un poco más en el aspecto más que tienen que ver con el derecho, pero sí que existen esta convergencia de cobertura de manera universal y gradual. Pero sí o sí, y quedó bien explícito en el acuerdo de implementación programática que tiene que ser uno de los objetivos de la reforma que se haga y la creación de este Fondo Único de Salud. En este diseño, ¿qué rol van a jugar el sistema ya no asegurador, que ya sabemos, digamos, cuáles son las definiciones que tiene usted respecto a las ISAPRES y la aseguradora, sino las prestadoras y las clínicas concretamente? ¿Cómo se va a relacionar este nuevo modelo con las clínicas que son básicamente atienden el 40% de las prestaciones o general en este momento? ¿De qué manera se van a incluir? ¿Cómo se van a relacionar? ¿Cómo se va a financiar las prestaciones de las clínicas en este sistema de fondo común? Lo que estamos analizando es que los privados se integren bajo ciertas reglas públicas, como de no discriminación, entre otros, para que poder garantizar el acceso equitativo a la población. Y tenemos dos tipos de modalidades o dos tipos de integración de los prestadores privados. Uno, donde se asumen más reglas públicas, entonces por ende va a tener más acceso al financiamiento público, y otras donde se asumen menos compromisos públicos, pero eso también está siendo diseñado como parte de la transición. Acá creo que lo importante y el mensaje que queremos dar en el fondo es como queremos buscar que las instituciones privadas dejen de ser un privilegio para muy poca gente y nivelar hacia arriba el sistema de salud. Esa es la búsqueda, pero estamos trabajando en esos dos modelos de integración. Uno que sea más exigente y por ende con más espacio para recibir fondos públicos, y otro con menos. Perfecto, pero entonces ustedes consideran la opción de que recursos públicos se puedan destinar a clínicas privadas, por ejemplo, bajo determinadas reglas. No van a quedar excluidas por el hecho de ser privadas y instituciones de lucro, de poder ofrecerle servicio al sector público, en el fondo vamos a hacer todo. Ahí, claro, como estamos, sobre todo en un inicio, para que la gradualidad sea lo más suave posible, poder tener mecanismos similares a la modalidad libre elección. Perfecto. Me parece que estamos en tiempo y, bueno, con este tema concluimos el bloque de preguntas de este debate y dejo con ustedes a Teresa Espinosa, subdirectora de Diario Financiero. Perdón, estaba sin volumen. Muchas gracias, Jorge. Hemos tenido una conversación de un poco más de una hora, muy interesante. Hemos recibido también algunas preguntas. Yo
solo tenía que despedirme, pero quisiera formular la pregunta que nos llegó porque yo creo que es bien importante para nuestra audiencia también, y se las leo. Dice: ustedes como asesores externos, bueno, principalmente Dante, ¿no? Están poniendo la firma al programa, pero ¿qué va a pasar o qué van a hacer si los políticos del futuro o futuro gobierno se alejan de sus recomendaciones? Como ya pasó con el tema del cuarto retiro. Eso, básicamente. No sé, Dante. A ver, nosotros fuimos invitados, de hecho Gabriel Boric fue la primera persona que invitó y generó esta instancia de un consejo asesor. Posteriormente a este consejo asesor se le pidió trabajar con las otras candidaturas, ¿verdad? La de Marco Enrique Ominami y de Yasna Proboste, y tratar de generar cierta convergencia en las distintas visiones. Y nosotros tenemos acá un rol técnico, un rol de apoyo, y nosotros nos comprometemos a ese trabajo, ¿cierto? Los resultados finales que esta discusión tenga no dependen solamente de un gobierno de Gabriel Boric, depende de lo que ocurre en el Congreso, depende de un montón de factores. Entonces creo que lo que uno tiene que seguir haciendo, y aquí hablo a título personal, es tratar de seguir cooperando, tratar de seguir mostrando evidencia, tratar de dar ideas, de dar sugerencias. Creo que si a todos nos mueve, ¿cierto?, el construir un país mejor, en este caso un país con más derechos sociales, un país con mayor igualdad, un país con mayor oportunidad y movilidad social, creo que nuestro rol es continuar en este camino. Los resultados finales no dependen de nosotros, no dependen de hecho solamente de quién sea presidente, depende también de cómo sea la discusión política en el Congreso y cuáles sean las capacidades de conciliar acuerdos, digamos. Me parece que la coyuntura que estamos viviendo en este país genera y urge generar acuerdos pronto. Lo dije reiteradamente durante mi intervención, nosotros no hemos demorado mucho en hacer reformas en la tributaria, en educación, en salud, en pensiones. Entonces, esto genera al final del día malestar, y el malestar al final nos rebota a todos, nos rebota al equilibrio país. Entonces, en ese sentido, creo que mi rol, el rol de mis colegas, y creo que el rol de un medio como el de ustedes también es clave en generar esos espacios de diálogo y de conversación que permitan avanzar, ¿ok? Y ojalá a una velocidad distinta a la que hemos avanzado históricamente. Así que solamente decir eso y agradecer, ¿cierto?, esta invitación y esta participación, y ojalá haya sido útil para todos ustedes. Muchas gracias. No sé si Javiera, ¿quieres agregar algo? No, muy de acuerdo con lo que Dante pone sobre la mesa. También agradecer este espacio porque también es un espacio que uno tiene más tiempo para decir ciertas ideas, dialogar de manera también como más franca, así que también agradecida de este espacio y muy de acuerdo con que este es el momento de viabilizar cambios que son súper esperados en la población, y ahí los especialistas nos tenemos que poner en función de poder viabilizar esos cambios y que se hagan de la manera más rigurosa técnicamente, gradual técnicamente, y escuchando, que yo creo que es lo fundamental y es como la palabra estrella para los próximos 4 años que se vienen. Muy bien, muchas gracias Dante, muchas gracias Javiera, muchas gracias también a nuestra audiencia que nos siguió esta conversación interesante, y muy buena tarde para todos. Un medio que orienta es un medio que informa y analiza, capaz de marcar una dirección, de un punto a otro, de un invento a una innovación, de la idea al emprendimiento, del que lee al conocimiento. Porque lo importante para llegar a un objetivo es tener el medio para lograrlo. Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta.